Sí, saludos. Vamos con el ejercicio, los ejercicios de examen del examen de 2023 de la primera semana de junio de contabilidad financiera del grado de Administración y Dirección de Empresas de la UNED. ¿Vale? En concreto las preguntas de la 1 a la 10. Entonces vamos allá. En primer lugar, primera pregunta, para determinar el valor contable o valor en libros, vale, esto es una pregunta teórica, nos dije, al importe de un pasivo se le descuenta el deterioro. Bueno, pues mentira, porque los pasivos no se deterioran. Ya nos gustaría, ¿no? Es decir, poder de repente que un pasivo valga menos porque simplemente digamos que nosotros mismos somos insolventes, ¿no? Al importe de un pasivo se le descuentan los intereses devengados. No, no se le descuentan los intereses devengados, peor aún, se le sumarían los intereses devengados, ¿no? Entonces, que ninguna de las otras dos alternativas es correcta, pues sí, pues esa es, ¿no? ¿Vale? Entonces, en el primer caso, la respuesta correcta, la C. Oh, que es incorrecta las otras dos. 2. En el marco conceptual de la contabilidad financiera no se recoge. Vale, otra pregunta teórica que hace referencia a los aspectos conocidos del marco conceptual, ¿no? No se recogen, ¿eh? ¿Qué es lo que no se recoge? ¿Los principios contables que sirven de guía para la elaboración de la información financiera? Sí, los principios contables se recogen en el marco conceptual. ¿Normas detalladas de registro inmovilizado material? Pues no, ¿vale? Porque eso se recoge en las normas de registro y valoración, en concreto en la segunda y la tercera, ¿no? Entonces no podría ser posible. Y C, las definiciones de los elementos de los estados financieros, sí. Entonces, respuesta, la B. Siguiente, 3. Una empresa compra una maquinaria por 25.000. El proveedor le concede un descuento incluido en factura del 10%. La vida útil es de 10 años, pero además la maquinaria lleva vinculado un coste de desmantelamiento al final de su vida útil cuyo importe actualizado es de 2.000. En el asiento de registro de la operación y nos presenta las distintas posibilidades. Bien, a la hora de registrar la operación, del importe que figura en factura, todos los descuentos que figuran en factura se netean, es decir, se restan del precio de adquisición. Es decir, que yo parto de 25.000 y a esto le resto el 10%, es decir, 2.500, ¿no? Entonces ya por lo pronto me quedan 22.500, va a ser mi precio de alta del inmovilizado, ¿no? Pero además me dije que el coste actualizado del desmantelamiento que va a tener lugar al final de la vida útil es de 2.000. De acuerdo con la norma de registro y valoración segunda, eso es mayor valor del precio de adquisición, es decir, se lo tengo que sumar. Por tanto, esto es 24.500. 24.500 es por lo que le voy a dar de alta, ¿no? Entonces el asiento contable será algo tal que así: maquinaria en el debe por 24.500 y esto me lo voy a llevar a una provisión por desmantelamiento y retiro por importe de 2.000 y luego por otra parte a bancos o proveedores de inmovilizado por 22.500. Este sería el asiento. Ahora, leemos las respuestas. ¿Se cargará la cuenta de maquinaria por 25.000? No, se carga por 24.500. ¿Se cargará la cuenta provisión por desmantelamiento, retiro, rehabilitación inmovilizado por 2.000? Pregunta trampa, o sea, respuesta trampa, ¿no? ¿Se cargará? No, se carga por el debe, se abona por el haber. Si hubiesen puesto se abonará, pues entonces sí sería correcta, pero como se cargará me está diciendo que esto lo ponga por este lado y eso es falso, no es correcto. Y se cargará la cuenta maquinaria por 24.500, sí, eso sí es correcto, 24.500 aquí. Entonces, respuesta correcta de la 3, la C. 4. Pregunta teórica. En las permutas comerciales, ¿se pueden generar beneficios o pérdidas que hay que registrar? En una permuta comercial, pérdidas siempre va a haber, sea comercial o no comercial, pero en una permuta comercial además puede haber beneficios, ¿no? O sea que la A es correcta. Sin embargo, si nos fijamos la C, nos dije que las otras dos alternativas son correctas, es decir, que todavía puede ser la G también, ¿no? B. El bien recibido se valora siempre por su valor contable más las partidas monetarias comprometidas. Bueno, pues esto es mentira, ¿no? Porque a mí lo que tenga en su contabilidad la empresa que me está dando el bien me trae sin cuidado. O sea, a mí lo único que me interesa del bien recibido es, sobre todo si es una permuta comercial, lo que vale, ¿vale? Es decir, yo en teoría voy a valorar el bien recibido por el valor razonable del bien entregado, salvo mejor evidencia, más las contraprestaciones monetarias, ¿no? Salvo mejor evidencia del recibido y con el límite de este último, pero del valor razonable del recibido, ¿no? Entonces la B es incorrecta. Por tanto, la respuesta correcta a esta pregunta 4 sería la A. Continuamos. Pregunta 5. Se renueva parte de una instalación para aumentar su capacidad productiva. La parte de la instalación renovada se compró el 1 de enero del 2000 por 15.000 y está amortizada por 9.000. La renovación importó 3.000. ¿Cuál de los siguientes asientos se hará para registrar la operación? Bueno, cuando se trata, nos dije explícitamente la norma tercera del registro y valoración, que cuando se trata de
uno de los supuestos es que es aumentar su capacidad productiva, el importe del gasto no será gasto, sino que será mayor valor del inmovilizado. ¿Esto qué significa? Que esta renovación que importó 3.000, por lo pronto no puede ser gasto, tiene que ser mayor valor de inmovilizado, lo que hace que automáticamente esta ya no sea correcta, porque me lo está llevando a gasto. Entonces, esa, nada, fuera, ¿vale? La B la B podría llegar a ser correcta, ¿vale? Todo depende de... Este enunciado es un poco impreciso, ¿no? Todo depende de qué está pasando con la instalación renovada, con la vieja, ¿vale? ¿Estamos dando de baja la vieja, sí o no? Es decir, ¿estamos en una sustitución o simplemente estamos haciendo una incorporación? Tiene pinta de sustitución, ¿no? Entonces, si es sustitución, vale, sí, yo doy de alta la nueva como mayor valor de inmovilizado, esto está bien, pero claro, tengo que dar de baja la vieja, ¿no? Y eso es lo que justo recoge el apartado C. El apartado C estaría recogiendo una definición perfecta de una sustitución, es decir, por un lado, doy de baja la vieja. ¿Qué significa dar de baja la vieja? Pues instalaciones técnicas por 15.000, que sale aquí, y amortización acumulada por 9.000. Claro, eso supone una pérdida de 6.000. Aquí lo están haciendo todo un solo asiento, se podría hacer en dos, ¿no? Y luego, por otra parte, doy de alta la 9, instalaciones técnicas a bancos. Esto para un contable es un poco chapujillas, ¿no? Porque, oye, tú sabías que había que renovar esto y aún te quedan 6.000 que no habías amortizado. A ver si mejoras un poquito tu sistema de amortización, ¿no? Pero bueno, eso es una anécdota. Entonces, respuesta correcta, la C. No obstante, la B, si no fuera una sustitución, se podría llegar a darle cierta validez, ¿no? Pero vamos, que más completa es la G con este carácter de sustitución. 6. Una empresa ha firmado un contrato de arrendamiento financiero leasing sobre un coche. El contrato es por anualidades, años naturales, iniciándose el 2020. El coche se da de alta en patrimonio por importe de 28.000. La vida útil es de 10 años y se amortiza por cuotas constantes, valor residual nulo. El cuadro de amortización financiero es el siguiente. Ojo, el cuadro de amortización financiero del arrendamiento financiero, que no se nos olvide. ¿Vale? Bueno, a mí me da un poco igual que yo adquiera un elemento de inmovilizado por un contrato de arrendamiento financiero que lo arrienda a crédito al proveedor o que directamente lo pague en efectivo, ¿vale? Una vez que yo doy de alta mi activo, ya el pasivo me trae sin cuidado. ¿Qué significa esto que estoy diciendo? Que si a mí me dije el enunciado que el coche se da de alta en el patrimonio por importe de 28.000, significa que yo tengo una cuenta que se llama elementos de transporte en donde en el debe lo he metido por 28.000. Y una vez que he hecho esto ya me da igual lo que haya por el otro lado. Me trae sin cuidado el arrendamiento financiero. Son otros asientos, por así decirlo. Así que realmente esto, lo del arrendamiento financiero, está puesto para despistar. A mí lo único que me interesa es única y exclusivamente el ritmo de amortización que tenga esto, y me dije que son 10 años sin valor residual, con cuotas constantes, es decir, que amortizo 2.800 por año. 28.000 entre 10, ¿no? Se inicia en el 2020 y me está pidiendo el 31 de diciembre de 2021. ¿Eso qué significa? Que han transcurrido 2 años de amortización, ¿no? El 2020 y el 2021. Es decir, que el valor neto contable va a ser igual a 28.000 menos 2 veces 2.800, ¿no? Porque han pasado 2 años de amortización. 2.800 por 2 menos 28.000, es decir, 22.400. Por tanto, la respuesta correcta es la B. 7. Una empresa compra un negocio en funcionamiento por el que paga 129.000. El negocio consta de los siguientes elementos: un inmovilizado intangible por 40.000, inmovilizado material por 80.000, existencias y derechos de cobro 20.000, capital y reserva 100.000, beneficios 28.000, pasivos. Los valores razonables son: inmovilizado intangible 38.000, inmovilizado material 82.000, pasivos corrientes 11.500. En relación con la operación se habrá registrado un fondo de comercio de tanto, ¿no? Bueno, el fondo de comercio, ¿qué es? ¿O cómo lo podemos definir? Bueno, pues el fondo de comercio lo tenemos que ver, voy a ir borrando esto, que es del ejercicio anterior, y este también, voy a dejarlo así marcado, ¿vale? El fondo de comercio lo tenemos que entender como aquello que se paga de más por un negocio sin que no sepamos por qué. Más puro estilo Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Oye, ¿por qué has pagado por esto de más, no? Ejemplo fagilón. Por ejemplo, el inmovilizado material me dije que son 82.000, ¿vale? La contabilidad pone que son 80, el valor razonable 82.000. Entonces, si yo llego aquí y pago 82.000 por ese inmovilizado material, en teoría estoy pagando de más, porque la contabilidad me dice 80.000, pero hay una explicación. Oye, que es que el inmovilizado material vale 82.000. Hay explicación. Pero si yo solo fuera el inmovilizado material y de repente pago 83.000, pues ¿qué está pasando? Que, oye, vale 80.000, se explica
que pagues de más en 2.000, pero hay 1.000 que estás pagando porque eres tonto o realmente se está justificando algo. Bueno, pues eso es justo el fondo de comercio, aquello que se pague de más sin que no haya explicación ninguna. Entonces, en este ejercicio lo único que tenemos que saber es qué estamos comprando. Tenemos un inmovilizado intangible y, por supuesto, ya lo ponemos en valores razonables para ya tener en cuenta todo aquello que sí que tenía explicación, ¿no? Y quedarnos únicamente con lo que no tiene explicación. Valores razonables de inmovilizado intangible, 38.000. Vale, entonces estamos comprando una cosa que vale 38.000. Inmovilizado material, justo es el que hemos hablado, 82.000. Vale, ¿qué más cuentas de activo tenemos? Existencias y derechos de cobro, 20.000, de los cuales no tengo noticias de valores razonables, ¿vale? Existencias y derechos de cobro por 20.000. Ponemos 20.000. Capital y reservas, eso no se compra. Es el patrimonio neto, precisamente eso es lo que estamos viendo, ¿no? Y los beneficios tampoco se compran. Todo lo que sea patrimonio neto no se compra. Entonces, ya por la parte de activos ya lo tenemos. Ahora vamos a ver por la parte de pasivos. Únicamente tenemos unos pasivos corrientes que me dicen que valen únicamente 11.500. 11.500. Es decir, ¿cuánto vale esto que estamos adquiriendo? Pues 38 más 82 más 20 menos 11.500. Es decir, todo esto vale 128.500. Ya teniendo en cuenta los efectos de los valores razonables. Si se hiciera puramente con efectos contables, me daría exactamente la cifra de 128.000 porque coincide exactamente con su patrimonio neto, el capital más los beneficios. Pero yo ya lo quiero hacer con valores razonables para que veamos directamente. O sea, aquí ya está explicado todo aquello que hemos pagado de más o de menos, está explicado aquí. Sin embargo, el supuesto me dije, no, oye, que tú pagas 129.000 por esto, ¿no? Y sin embargo, a mí me sale que el valor razonable de todo esto es 128.500, es decir, estoy pagando 500 de más sin que haya ninguna explicación, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente la respuesta A.